Saludos queridos amigos y amados hermanos de este canal. Tú puedes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en una nueva entrega de nuestro tema sobre la oración y como habíamos anunciado en nuestro tema anterior, hoy estaremos hablando de los asesinos de la oración. Queriendo decir que hay cosas que sencillamente matan nuestra oración. Hablamos de la oración que mata, pero también hablamos de lo que mata nuestra oración. Ya sabemos que nuestra oración requiere de un incienso que los ángeles, vemos allá en Apocalipsis capítulo 8, le echan a nuestras oraciones para que nuestras oraciones tengan un olor grato. De esto vamos a hablar en este espacio y esperamos que sea verdaderamente de bendición para nosotros, las gentes que oramos. Continuamos hablando acerca de los homicidas o los asesinos de la oración. Y hablamos de esta provisión que Dios nos da, que es la mejor manera que encuentro para llamarle una herramienta adecuada para encontrar en Dios socorro oportuno, para encontrar de Dios gracia y favor en lo que a nosotros respecta, en lo terrenal, pero muy especialmente cuando llegamos a considerar el valor de la oración para lo que en efecto y principalmente nos ha sido dada, que es para completar con Cristo lo que tiene que ver con la obra, el propósito de Dios, la gran comisión, la reconciliación de los hombres con Él, que debe ser la primera intención y primera misión nuestra. La misión nuestra como iglesia es la de alcanzar a los pecadores para Cristo. Se trata de la salvación de las almas. Este es el propósito de Dios para nosotros. Para eso nos ha ungido y para eso nos ha dado los dones espirituales, nos ha dado los carismas y nos ha dado también su bendita palabra y el recurso de la oración. Ocurre que cuando oramos no siempre tenemos los cielos abiertos en el sentido de tener un canal ininterrumpido. La oración de Daniel, que es provocada por una invitación divina, y esto es algo que el que ora debe poder percibir, no orar por orar, sino tratar de orar en la comunión con el Espíritu Santo, orar en el Espíritu, que significa qué es lo que el Espíritu me trae a mí como propósito de oración. Esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es el papel de la iglesia en este tiempo, es satisfacer los anhelos y deseos de Dios. No es simplemente que nosotros le pidamos al Señor los dineros para adquirir una casa, pagar un carro o pagarnos un viaje, cosas de ese estilo, u otras del tipo más genuino, como sería, por ejemplo, nuestra salud, la relación de nosotros con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas. Todo eso es genuino. Pero Él nos dijo a nosotros, ocúpate de las cosas mías, de mi reino, y déjame las cosas tuyas. Es una especie de transacción especial que el Señor nos ofrece para que participemos con Él en una misión extraordinaria, la misión de la iglesia. Predicar el Evangelio, anunciar el espacio de salvación, de restauración, de reconciliación, decirle a la gente que Dios está reconciliando a los hombres con Él. Pues encontramos allá en Daniel una oposición que viene en el mundo espiritual. Hay entidades espirituales cuyo objetivo es obstaculizar las oraciones de los santos. En el caso de Daniel, lo que nos dice es que un príncipe de las tinieblas, el príncipe de Persia, se levantó
para obstaculizar la oración que Dios le había pedido a Daniel que interpusiera delante de su trono. Es curioso que Dios pida que se ore para él responder. ¿Y qué significa eso? Que Dios ha decidido que si no interviene oración entre el mundo terrenal y él a favor del mundo terrenal, él no va a responder. No va no solamente a no responder, debo decir, no va a solucionar los problemas. Él va a solucionar problemas a manera de respuestas a oraciones hechas desde la tierra, de intercesores, de sacerdotes que se ponen a favor de ellos. Es lo que nos trae el texto en Hebreos capítulo 5. Todo sacerdote, ¿verdad?, es instituido a favor de los hombres para que presente oraciones delante de Dios a favor de los hombres. Lo vimos allá en el caso de Abimelech y Abraham. Abimelech estaba enfermo y Dios interviene en sueños con Abimelech y le dice: mira, Abimelech, lo que tú estás pensando hacer con la mujer de Abraham, no lo hagas porque tú estás enfermo, tú necesitas la oración. Abraham es profeta y él orará por ti y yo te sanaré. Eso es lo que significa la intercesión. La intercesión es cuando alguien asume mi necesidad y se pone delante de Dios a favor de nuestra necesidad. Nosotros, yo, orando por la necesidad de otro. A Dios le encanta que tomemos esa actitud altruista, esa actitud a favor de otros. ¿Qué ocurre? Que hay asesinos de la oración que se levantan para apuñalar nuestras oraciones y que ellas no lleguen de manera adecuada, que los ángeles no le puedan echar incienso porque esas oraciones no van. Y entonces ahí está la oración egoísta, la oración orgullosa, la oración del rebelde que quiere forzar a Dios a como dé lugar para que ocurra algo que no honra a Dios, aún cosas que son pecaminosas y que nos atrevemos a pedir la cobertura y la oración. Ya sabemos que hay ladrones que se van a meter a una casa y piden la cobertura de Dios para no ser encontrados. Ya sabemos que hay traficantes que le presentan a Dios las operaciones para que ellos tengan éxito en esas operaciones. Esas oraciones son suicidas. Pero también, ¿verdad?, es una oración suicida porque el diablo no se va a oponer a ellas. Él no va a matar esa oración. Él va a pretender que esa oración se cumpla, entre comillas, para confundir, ¿verdad?, el espíritu de ese que pide algo que es cobertura a lo pecaminoso. Y ya sabemos que Dios no lo va a apoyar. Pero si ocurriera que le sale bien, entonces eso lo mata. Porque él creerá que Dios está a favor de ese tipo de acciones y continuará haciéndolas y nadie lo librará de esa acción, porque él cree que eso está aprobado por Dios. Los asesinos de la oración son aquellas cosas que Dios detesta y que nosotros hacemos. El adúltero que ora a Dios, el que maltrata a su esposa y ora a Dios, y la Biblia dice que hay oposición para el que ora bajo esas condiciones. Que Dios no aprueba la oración del hombre que tiene enemistad con su hermano. Que Dios no aprueba la oración de aquel que maltrata a su empleado, del que le niega el salario o el que sustrae en el peso, engaña la balanza. Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, esas oraciones tienen como asesino esas prácticas que matan nuestras oraciones, no permiten que sean eficaces. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y ya hemos explicado que esa expresión, la oración eficaz del justo, tiene dos maneras de verse, o quizás más, pero yo hablo de dos. La oración eficaz, es decir, que hay una oración de por sí que es eficaz, que es esa hecha
bajo el fundamento del Espíritu Santo y conforme a la voluntad de Dios. Es una oración eficaz. Hágala quien la haga. Es una oración eficaz, ¿verdad? Es decir, hágala quien la haga, quiere decir que una persona que está orando por eso, está orando conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero en nosotros se debe dar también a favor de nuestras peticiones lo que dice el evangelista Juan. Si vosotros permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Si la palabra no permanece en nosotros, esa falta de concepto, de criterio con respecto a la palabra se constituye en un asesino de mi oración. Yo pido y no se me va a dar. ¿Por qué? Porque su palabra, yo no permanezco en él, ni él permanece en mí. No tenemos vínculo, no tenemos ninguna relación. Es allí en donde no se puede hablar de la oración, de la conversación familiar entre el papá y el hijo, porque hay enemistad entre Dios y nosotros, no hay relación alguna entre nosotros. ¿Cómo puedo yo pedirle a ese Dios y llamarle papá cuando realmente entre Él y nosotros hay enemistad? Entonces, todas esas cosas, el corazón inicuo, ese corazón lleno de maldad, de donde vienen los adulterios, de donde vienen los homicidios, de donde vienen las trampas, los robos, los eventos corruptos, todas esas cosas vienen de un corazón que está rendido al mal. Por eso Juan, en el capítulo 8, habla acerca de esa relación íntima que hay entre Satanás y los hacedores de maldad. Jesús dijo, esos son los hijos del diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él hace, Satanás introduce en las personas que están en un estado de enemistad con Dios, introduce deseos de hacer cosas. ¿Qué tipo de cosas son? Las que satisfacen la carne, nunca las que satisfacen el espíritu. ¿Qué queremos? Brillar. ¿Qué queremos? Ser nombrados, reconocidos. Queremos ser de la principalía. Y entonces podríamos orar por cosas tan buenas como, por ejemplo, que nuestras iglesias crezcan. Podríamos orar para que el evangelio alcance la nación, y nosotros estar, por supuesto, en la primera fila de esos proyectos. ¿Qué tenemos? Un anhelo por las almas, tenemos un anhelo por las cosas de Dios, o tenemos, por el contrario, el deseo de vernos nosotros en primera plana, de vernos en los primeros lugares, de ser reconocidos como personas importantes en el mundo espiritual. Esos son homicidas de nuestras oraciones, matan nuestras oraciones, no permiten que ellas alcancen el nivel de corrección delante del Padre, y corrección para decir oraciones producidas por el tipo de pensamiento que Cristo tendría. Es a eso que algunos le llaman en Cristo. Cuando las cosas que nosotros hacemos son del estilo de las que Cristo haría. Nuestras oraciones están verbalizadas, están expresadas con las palabras que el Espíritu Santo inspira, y eso las hace aceptas. Eso las hace que pasen a las alturas, y allá los ángeles, por supuesto, le ponen el perfume de Jesucristo. A eso le llama el capítulo 30 de Éxodo, le llama el incienso sagrado, ese incienso que no se puede volver a preparar y nunca hacerlo para que los hombres se deleiten en él, porque es un incienso preparado solo para la nariz de nuestro Padre, y está constituido por los valores, por los méritos, por las acciones de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí llegamos con esta parte de la oración que es muerta por homicidas, por asesinos de la oración.
Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tú puedes y te esperamos en próximo programa.